Escudriñando la palabra de Dios. Bienvenidos, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este precioso momento, Señor, en el cual nos disponemos a estudiar tu bendita y maravillosa palabra por medio de tu Espíritu Santo. Venimos pidiéndote, Señor, y rogamos con un clamor de que nos des entendimiento y sabiduría para que esta hermosa semilla caiga en buena tierra y produzca el fruto que tú quieres al 30, al 60 y al 100 por uno. Danos entendimiento y sabiduría, Espíritu de Dios, y que seas tú, Señor Dios Todopoderoso, enseñándonos a poner y a vivir por obra tu bendita y maravillosa palabra en lo secreto. Gracias te damos. Bienvenidos, hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a la palabra de Mateo, capítulo 6, verso 16. Dice, Jesús y el ayuno. Amén. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para demostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, acá podemos ver cómo se nos revela la tercera llave del reino, que es el ayuno. Es una acción, el ayuno es una acción que pone a prueba nuestro cuerpo. Amén. Nuestra voluntad, y nos permite la limpieza de nuestro cuerpo, de nuestra alma, por medio de su Espíritu Santo. Es la manifestación de Dios con una mayor intensidad, nos libera de la carnalidad, dándonos muerte a la manifestación de la naturaleza del pecado que habita aún en nosotros. Amén. Continuamos con Mateo capítulo 6, verso 17. Al final vamos a explicar un resumen completo. Amén. Dice la palabra del Señor, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, o lava tu rostro. Pues al hacerlo entonces evitamos que los demás se den cuenta de que estamos ayunando, y además evitaremos también perder la recompensa espiritual y en la salud que recibes cuando ayunas. Amén. Verso 18. Dice así, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. ¿A quién? A Dios, no a los hombres. Amén. Por eso dice que debemos de hacerlo en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces, hermanos, podemos ver algo muy hermoso. Y habla del lugar secreto. Podemos ver que allí es donde se define nuestra dependencia de Dios. Nos permite expresar con sinceridad lo que hay en nuestro interior y forma nuestro carácter. Pues esto no se hace para que nos vean, pues queremos la recompensa que está escondida en lo secreto. Amén. Entonces podemos ver un ejemplo muy hermoso, y es también nuestro Señor Jesús, que Él era un hombre de mucha oración y nos daba siempre el ejemplo, porque Dios siempre lo respaldaba en sus oraciones. Entonces vamos a ver a continuación varias clases de ayuno. Amén. Bueno, hermano, entonces vamos a ver tipos de ayuno que mencionan la palabra de Dios. Amén. Entonces debemos de entender que el ayuno es para fortalecer nuestra relación con el Señor y para poder acercarnos más a Él. Debemos de entender que no debe ser por motivos tales como, voy a perder peso, voy a convencer a Dios para que me conceda algo, para que seamos más santos que los demás. Ahí es cuando nos damos a conocer. Y Dios lo que más demanda y más nos enseña es que debemos de hacerlo en secreto, no para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor. Amén. Entonces, cuando decidimos hacer un ayuno, debe ser para acercarnos a Dios, para escuchar su voz y crecer en nuestro andar con Él. Amén. Entonces, debemos de entender algo, el ayuno es voluntario. Entonces, elegimos ignorar por un tiempo la necesidad física de comer, de beber o de alguna otra cosa. Muchas veces nos enfocamos en alimentar nuestro espíritu y buscar la presencia de Dios en una forma especial, y lo cual es lo que Dios más anhela. Por eso es importante entonces, hermanos, que en el día del ayuno tengamos nuestra Biblia a la mano y estemos en un lugar tranquilo donde podamos hablar libremente con Dios y escucharle sin interrupciones. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a ver diferentes clases de ayuno que veremos a continuación. Entonces veremos a continuación 5 formas de ayunar que menciona la palabra de Dios. Amén. Entonces veamos el primero, que es el ayuno total. Este es el ayuno más radical que podemos hacer. En este no se come ni se bebe nada. El cuerpo no recibe ningún tipo de nutriente. En la Biblia encontramos un ejemplo en el capítulo 4 del libro de Esther. Dice así la palabra de Dios: Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante 3 días, no coman ni beban ni de día ni de noche.
Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si muero, que tenga que morir. Hasta el verso 16, amén. Esther 4, hasta el 16, amén. Entonces vemos que Esther, sus doncellas, Mardoqueo y todos los judíos de la ciudad de Susa estarían 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada antes de que Esther fuera a hablar con el rey. Ella iba a rogar por la vida de su pueblo. Entonces veamos que esto es un ayuno muy radical, pero la situación tan crítica lo ameritaba. Amén. Entonces de esto dependía si vivían o también muchas veces morían. Entonces acá podemos ver que se encontraban en una situación muy delicada para poder salvar sus vidas, y la única forma era ayunar, porque Dios lo puso por medio del Espíritu de Dios para poder salvar a su pueblo. Muchas veces Dios nos da a entender que tenemos situaciones tan difíciles también, que son hasta de muerte o aún hasta de quitarnos cosas por las cuales hemos pagado un precio muy alto y de mucho esfuerzo y trabajo y de dinero. Y muchas veces Dios aún mismo nos enseña y nos habla que debemos de ayunar para fortalecernos más en la oración y para fortalecernos más en su presencia, y muchas veces ni siquiera aún así lo hacemos para salvar muchas cosas que realmente Él nos las ha dado, pero es para que nos metamos más con el Señor. Amén. Entonces podemos ver que cuando los ayunos son dados por el Espíritu de Dios, hermanos, les prometo que yo ya lo he vivido. Y una vez hice un ayuno de 3 días y les cuento que solamente era leyendo Biblia y tomando agua, nada más. Pero lo más hermoso de todo esto, que no me provocaba hambre para nada. Cuando es del Espíritu de Dios y cuando esto viene de Dios verdaderamente, usted realmente está en las manos y en la voluntad de Dios para fortalecerse en el Espíritu. Amén. Y debilitar así la carne también a la vez. Pero lo más hermoso de todo esto, que el mismo enemigo me tentaba, así como con Jesús cuando lo tentó, que ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Pero a mí no me daba hambre porque apenas estaba pues comenzando. Pero lo más tremendo de todo esto, que llegaba el enemigo y cómo les parece que me colocaba personas, los que ustedes menos imaginan van a llegar. Mira, él le trae esta lasañita ya para que coma, y nunca me invitaba ni a un vaso de agua. Imagínense pues qué tan tremendo. Y fuera de eso, llegaban los otros que con pizza, con pollo, el otro es que tomé Milo, que yo eso pues nunca lo habían hecho en mi vida. Yo sabía que eso era parte del enemigo, porque sabía que me estaba fortaleciendo y era de Dios el ayuno. Amén. Pero podemos ver que muchas veces empezamos a ayunar y un momento a otro y de repente, qué hambre la que tengo, pasamos por una panadería después de que ya son las 10 de la mañana más o menos, después de que está saliendo del ayuno a hacer algo, y un momento a otro siente el olor a comida o a pan, a cualquier cosa. No, hermano, rompa mejor ese ayuno, que ese ayuno es en la carne. Y Dios de todos modos está viendo la intención de tu corazón, pero es mejor para evitar de pronto problemas de salud. Amén. Entonces podemos ver algo muy hermoso cuando Jesús ayunó los 40 días y los 40 noches. Dice que justo antes de comenzar su ministerio, en los evangelios mencionan que Jesús dejó de comer y tuvo hambre, pero no dice que tuviera sed. Leemos esto en el evangelio de San Lucas, tan tremendo, amén. Entonces dice, pero Jesús fue lleno del Espíritu Santo y volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, y allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lucas 4, 1 y 2, amén. Entonces podemos ver que después de que venció aún también la tentación, porque vemos algo hermoso, de que cuando nos estamos metiendo demasiado en ayunos y fortaleciéndonos también con vigilias y con la palabra y la oración, el enemigo tiene que atacar de una u otra manera. Pero cuando vencemos todas estas tentaciones, estos ataques por parte del mismo enemigo, hermanos, Dios se manifiesta y viene y nos fortalece y nos da un hasta pan del cielo. Amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Hay personas también que deciden incorporar jugos de frutas o agua con gotas de limón al hacer estos ayunos, o también muchas veces con sopas. Amén. La idea del ayuno no es solo dejar de comer, sino también es evitar como tratar de masticar y de dañar prácticamente el sentir que Dios está colocando de hacer verdaderamente un ayuno. Amén. Segundo, vamos a ver ahora el ayuno parcial. El ayuno parcial consiste en eliminar solo ciertos alimentos. La idea es comer de forma sencilla para mantener el cuerpo funcionando sin comer en exceso o por placer. En la Biblia encontramos el ejemplo de Daniel. Vemos cómo practicó este ayuno durante 3 semanas. Entonces dice que Daniel dejó de comer comidas especiales, elaboradas o muy sabrosas. Amén. Y es delicioso, qué rico. Y carne. También dejó de beber vino.
Este ayuno de Daniel es muy conocido y seguido ya que es menos radical. Es más fácil para personas que tienen alguna condición de salud que no les permite realizar otro tipo de ayuno. Entonces, en la palabra en Daniel 2, verso 3 dice: en aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Este ayuno puede ser más extenso ya que se elimina solo tipo de alimentos y desgasta menos el cuerpo. Hay personas que deciden dejar de comer carne, otras dejan de lado los postres, los dulces o las golosinas. Es bastante común beber solo agua en lugar de jugos o refrescos durante este ayuno. Amén. Tercer ayuno. En 1 Corintios 7:5 dice lo siguiente: encontramos también el ejemplo de abstenerse del sexo pues en el matrimonio por un tiempo corto para dedicarnos a la oración. Esto de hacerse por mutuo acuerdo con la pareja. Entonces hoy en día vemos personas que deciden abstenerse del uso de las redes sociales o de la televisión durante unos días, de las telenovelas, de las películas, del Facebook, del celular, cantidades de cosas, ya que estas desean de usarse durante ese tiempo para dedicarnos más a buscar la presencia de Dios y enfocarnos en buscar su voluntad. Este tipo de ayuno puede ir unido a un ayuno parcial. Sea cual sea el ayuno que escojamos, lo más importante es dedicar ese tiempo en buscar más de Dios. El énfasis de estar en pasar más tiempo con Él, orando, adorándole y leyendo su palabra. Y debe ser en un tiempo en el que todo lo demás pase a un segundo plano, que nos deleitemos en escuchar más a nuestro Padre Celestial y recibir en todo lo que Él quiera darnos. Amén. Cuarto ayuno, el ayuno más maravilloso que muestra la palabra de Dios con nuestro Señor Jesús, es que Él siempre ayunaba, pero para demostrar su misericordia y el amor de Dios en nuestras vidas. Es como, por ejemplo, sacar un día especial. Señor, voy a hacer este ayuno, voy a ir a servirte. Entonces, como decir, tengo este dinero, voy a comprar estos pancitos, voy a hacer sándwiches y se lo voy a llevar a las personas necesitadas, o ir a ayudar a personas que lo están necesitando por X o Y necesidad o situación que lo necesite, ¿sí me entienden? Entonces ir a decir: Señor, voy a ir a hacer este ayuno, voy a ir a ayudar a las personas necesitadas, a tener misericordia del que la necesita. Y así estamos ante los ojos de Dios, fortaleciéndonos también en la misericordia. Debemos de entender que eso es un don, y todos los dones son maravillosos, amén. Pero no todo el mundo tiene los dones del cual estamos hablando, de la misericordia. Uno la tiene, otros no, y así sucesivamente con cada uno de los dones, aunque no lo creamos, pero es verdad, amén. Ahora vamos a ver el quinto ayuno. Podemos ver cantidades de ayunos en la palabra de Dios, pero estamos enfocándonos en unos principales que son muy hermosos y los cuales estamos estudiando en este momento, amén. Ahora vamos a ver el quinto ayuno para la gloria de Dios, amén. Bueno, hermanos, y el quinto ayuno es el de frutas y vegetales. Entonces podemos ver, por ejemplo, en Adán y Eva, dice que ellos podían comer de todo árbol frutal, de cualquier clase de fruta comestible, pero ellos no comían ninguna otra cosa, y aún así vivían ¿en dónde? En la presencia de Dios, y tenían derecho a comer del árbol de la vida eterna. Pero es tan tremendo que cuando ellos comían estos alimentos, es tremendo porque su cuerpo se fortalecía más, tenía más fuerza. Podemos ver, por ejemplo, los amigos de Daniel. Dice que cuando a ellos los escogieron, dice que ellos solamente no se contaminaron con la comida del rey, y dice que tenían mucha más fuerza que los demás y eran más inteligentes. Entonces, aún así también Dios, aún en las comidas, también nos enseña a que cuidemos nuestro cuerpo, aún en nuestra forma de alimentarnos y de poder también acceder a ellas, amén. Entonces, bueno, hermanos, Dios les bendiga. Espero que este tema haya sido de mucha bendición, como lo ha sido para mi vida. Espero que sigamos adelante con el canal. Les cuento que viene un canal más hermoso también para la obra y la gloria de Dios. Entonces deseo que me apoyen mucho en oración para que sigamos adelante. Dios los bendiga. No te olvides de suscribirte y darle like. Muchas gracias por apoyarnos y Dios te bendiga. Muchas gracias.